siguiendo el ritmo de la liturgia de la Iglesia. Estamos en el tercer domingo del tiempo litúrgico pascual. En las circunstancias especiales acabamos de celebrar el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Se ha convertido para nosotros en la luz que ilumina nuestro caminar ordinario. Y hoy las lecturas que nos presenta la Iglesia para nuestra reflexión y compromiso, me parece que son de manera especial ilustrativas para nuestra fe. El problema que siempre se presenta ante Dios de parte del hombre es siempre el corazón. Cuando Jesús invita a la conversión, lo hace precisamente invitando a la persona a cambiar del corazón, cambio de corazón. De dentro del corazón, dice el Señor, es de donde salen las cosas malas. Hoy dice el Señor a estos dos discípulos de Emaús: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para responder al plan, al proyecto de Dios. Nuestra vida ordinaria está siempre llena de, digámosle así, de actos de fe, no precisamente la fe cristiana, pero sí creemos en nuestra vida ordinaria en muchísimas cosas. Y más en este tiempo, ante el problema que estamos nosotros viviendo a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. Muchos comentarios, muchas opiniones, y los medios de comunicación nos presentan infinidad de mensajes y casi siempre creemos, y eso nos conduce a actitud personal también de miedo o de zozobra. Algunas cosas que creemos comportan para nosotros cierta responsabilidad, algo otras sencillamente las creemos y ya. Pero creer en la obra redentora de Dios, es decir, creer en la resurrección de Jesucristo, no es nada sencillo, no es nada fácil. Implica pues muchísimas cosas, especialmente una actitud personal que va a conducir a una respuesta también. Y esto nos lo ilustra perfectamente bien este episodio que San Lucas nos presenta en el Evangelio. El mismo día en que Jesús resucita, es decir, el domingo del cual después se le da el nombre, día como hoy, dos discípulos de Jesucristo, que habían compartido con Jesucristo pues sus enseñanzas y sus obras, que habían puesto en él pues todo el proyecto de vida, todo su proyecto de vida, todas sus esperanzas,
por no entender, porque esta es la gran razón, no comprender las Escrituras, ven ante lo sucedido, ante aquello que sucedió a Jesucristo, que aparentemente para ellos era una desgracia, una derrota, la muerte de Jesús, como lo pensaban muchos, los mismos apóstoles. Ante esto ellos sienten que el mundo se les derrumba, todo se acabó, sus esperanzas, sus proyectos de vida, todo lo que habían apostado por el Maestro, pues ahí termina todo. Regresan ellos a su pueblo, este pueblo llamado Emaús. Y al regresar al pueblo, pues están ellos expresando no una actitud de conversión, porque el que se convierte ya no regresa a lo mismo. Imposible regresar a lo mismo. El convertido ya no regresa a la misma situación. Ellos iban o regresaban a su misma ciudad, a su mismo pueblo, a hacer lo mismo. No había una conversión profunda en su corazón. Lo mismo recordemos aquel episodio de los apóstoles cuando Pedro les invita o les dice a ellos que pues va a regresar a pescar, a hacer lo mismo que hacía. Y en este camino difícil para el hombre, difícil para estos dos apóstoles o discípulos del Señor, va a cambiar rotundamente ante dos situaciones. Como es normal, cuando hay algún acontecimiento, pues siempre se platica, se conversa sobre ello, e incluso dice el Evangelio que hasta se discute. Mientras ellos intentaban entonces regresar a lo anterior, conversando, platicando de lo sucedido, Jesús discretamente, porque recordemos que Jesús nunca violenta el corazón de las personas. Él es demasiado discreto, demasiado prudente para acercarse al hombre, para acercarse a nosotros. Jesús se acerca a ellos, camina a su lado, es decir, Él pretende dar respuesta a la situación que van sufriendo aquellos dos discípulos. Ellos no se dan cuenta, o más bien no le reconocen. Y empieza Jesús a abrir el diálogo, a platicar, a dialogar con la persona. Dios siempre dialoga con nosotros a partir de la oración, a partir también de los acontecimientos o de las cosas que van sucediendo en nuestro entorno. Hoy tenemos que intentar descubrir lo que Dios nos va diciendo a través de los acontecimientos que vamos viviendo. Y la pregunta parece ser interesante, para Jesucristo, pero sabemos que Jesucristo siempre va a provocar a la persona una respuesta o un diálogo. Siempre va a intentar que la persona reaccione. Porque sin la colaboración de la persona, tampoco el Señor puede hacer algo. Si nosotros no respondemos, imposible que Dios pueda
pueda actuar. Puede mover corazones, desde luego, pero necesita siempre de este diálogo, de esta apertura de la persona. Y bueno, Jesús así como que le interesa el diálogo de aquellas dos personas, de qué vienen discutiendo, es decir, de qué vienen platicando. Quiero entrar en la conversación, quiero entrar en su situación, quiero entrar en su vida, quiero entrar en lo que a ustedes les va sucediendo. Jesús quiere entrar en la vida de la persona, en la vida nuestra. Y lógico que aquellos pues empiezan a contarle lo que ha sucedido en Jerusalén. Más Jesús le dice, a ver, cuéntenme qué cosa sucedió. Así como aquel que no sabía o que no sabe, cuéntenme qué fue lo que sucedió. Pues lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Es decir, este hombre en que nosotros tenemos puesta una gran esperanza. Alguien que actuaba siempre a diferencia de los rabinos o de los sacerdotes de su tiempo, doctores de la ley. Pero ya van 3 días y no se ve señales de vida de aquel hombre como lo había anunciado. Cierto que algunas mujeres, algunas personas han tenido la experiencia ya de verlo vivo, pero dicen que ha resucitado, pero no encontraron el cuerpo, no encontraron señales. Dicen que está vivo. Esa era la experiencia de aquellos dos hasta este momento, de aquellos dos apóstoles o discípulos del Señor. Y comienza entonces la obra, comienza la acción de Jesús. Corazones derrotados, corazones tristes, corazones desalentados, corazones sin vida, corazones desgarrados por lo que habían vivido, por la experiencia que habían tenido. Y Jesús entonces comienza a abrir los ojos, desde luego de la fe, de aquellas dos personas. Y comienza diciéndoles eso, ¿verdad? Son insensatos ustedes. ¿Por qué? Porque han puesto su esperanza no en el Hijo de Dios, no en el Mesías, sino en una persona que iba a traerles beneficios terrenales, un Mesías poderoso, un Mesías que les ayudara a liberarse de los romanos, la insensatez en que ellos estaban. Y a esa insensatez agréguenle o le agregamos lo que dice Jesús, duros, y aquí está el problema, duros de corazón. Este es el gran problema de la persona humana, de nosotros. Cuando nuestro corazón se empecina en algo que no le reditúa ninguna esperanza. Y nos ponemos duros, sobre todo ante el proyecto del Señor, ante el proyecto de Dios. A través del diálogo, Jesús es un buen catequeta, un buen catequista. Empieza a catequizarlos y entonces empieza el proceso de fe. Es decir, a la luz de la palabra de Dios, es que el hombre, es que la persona, digamos, empieza a aflojar su corazón. San Pablo nos dirá después que la fe viene precisamente por el anuncio de la palabra, por la presencia de la palabra. Si nosotros, si los cristianos o cualquier persona
no abre el corazón a la palabra del Señor, difícilmente llegará a la conversión. Difícilmente entenderá el proyecto salvador de Dios. Por eso se insiste tanto en acercarse a la Sagrada Escritura, en leer la Sagrada Escritura. Yo en este tiempo pues creo que es una oportunidad muy grande que en familia o de manera personal, en nuestros ratos que tengamos por ahí en casa, podamos leer más, meditar más la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto para ablandar el corazón y también para poder responder, reconocer a Jesucristo el Señor, el dador de vida. Entonces Jesús comienza a explicarles la Escritura. Y al irles explicando la Escritura, después estos dos discípulos van a decir, en corazón nuestro corazón ardía, ¿no? Si el corazón empezaba a cambiar. Su corazón ahora era ardiente, es decir, la palabra del Señor ilumina, es luz. Y la luz, lógicamente, calienta. Y lo que calienta va purificando. El fuego purifica. La palabra de Dios es fuego y purifica, es luz e ilumina. Y entonces a la luz de la palabra del Señor se va desvelando el misterio de aquello. Claro, Jesucristo se va dando a conocer. Jesucristo mismo, Dios mismo se nos va revelando, se nos va dando a conocer. Y entonces cuando ya, digamos, más o menos van entrando en este proceso de reconocimiento de Jesucristo, pues se les pasa el tiempo. Ya se está haciendo tarde y viene la invitación. Jesús nunca se hace del rogar, ¿ah? Cuando el hombre quiere recibirlo. Siempre está dispuesto a entrar. Jamás se va a hacer de rogar Jesús si tú le permites entrar en su corazón, en tu vida. Él quiere, ¿ya? Le interesa lo que te está sucediendo, lo que nos sucede. Le interesan los problemas que estamos viviendo. Pero tenemos que ver todo esto a la luz precisamente del proyecto y del plan del Señor, del plan de Dios. Y esto termina con este gesto tan precioso, ¿eh? Donde realmente se llega a la verdadera profesión de fe. Quédate con nosotros, ya es tarde y pronto va a oscurecer. Quédate con nosotros. Y ya cuando se dice esto, pues ya el corazón está totalmente diferente, ¿eh? Es cuando ya la persona tiene deseos de que la persona permanezca con él, ¿eh? Cuando nosotros no queremos que alguien esté con nosotros, pues ni siquiera le insinuamos que se quede, ¿verdad? Pero cuando nos interesa y queremos que se quede otra vez más tiempo, le decimos, quédate, quédate todavía otro ratito, ¿eh? No, ya me tengo que ir otro ratito, nos interesa. Y cuando no, a la primera, pues que te vaya bien, ¿verdad? Ay, nos vemos. Y gracias por la visita. Pero ellos le dicen, quédate con nosotros. Jesús entra, se queda con ellos, pero se queda con ellos para darles la última revelación de su persona. Y recuerda y realiza el gesto de la última cena. Y es ahí, en la fracción del pan, donde realmente reconocemos nosotros a Jesús, el resucitado, el pan de vida eterna. Lo reconocieron. Entonces se les abrieron los ojos. Entonces sí, ya su fe y su corazón
estaban capacitados para poder reconocer a Jesucristo el Señor. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esta belleza, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicara las Escrituras. Es la estructura de la Santa Misa, la estructura de lo que nosotros celebramos. Primero, Jesucristo nos explica las Escrituras, nos presenta el pan que es la palabra de Dios. Y por eso a partir de la Escritura, a partir de la palabra de Dios, pues podemos entender todo el misterio de nuestra salvación. Podemos comprender también la Santa Misa, la Eucaristía. Pues que como ellos, todos nosotros, en nuestras circunstancias especiales, en nuestro hogar, en donde estemos, también espiritualmente nos levantemos, regresemos al Señor, regresemos a la casa del Señor, regresemos a nuestra fe y demos testimonio también de lo que creemos. De veras ha resucitado el Señor y se nos ha aparecido a nosotros desde la fe. Pues que el Señor nos conceda esta apertura de nuestro corazón al Señor. Que realmente nuestro corazón se convierta a la obra redentora, a la obra de la salvación, y reconozcamos a Jesucristo vivo y presente en nuestra vida ordinaria, en cada acontecimiento y situación de nuestra vida. Que el Señor pues nos conceda esa fuerza para creer más y más en Jesús presente entre nosotros, en aquel a quien le interesa lo que está sucediendo y nos está sucediendo a todos, y que se hace presente para irnos a ayudar o para ayudarnos a comprender en discernimiento nuestra propia vida en relación con los demás. Que Él pues sea nuestra luz, que sea nuestra fuerza y que ablande nuestro corazón.